Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas, y que siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellas, con Luz Helena Hernández y por supuesto también con Coral Herrera. El tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente estas medidas que está contemplando el gobierno de Tamaulipas, extremar medidas, dice medidas más drásticas ante un posible rebrote de COVID-19, y estamos hablando de que esto, ¿qué significa? Pues regresar a semáforo rojo. ¿Realmente estamos preparados para enfrentarlo de nueva cuenta? ¿Y qué le parece si iniciamos en esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández, a quien saludo a la distancia? Luz Helena, muy buenos días. Claudia, muy buenos días, un gusto saludarte, igualmente un saludo para nuestra compañera Coral Herrera y por supuesto para el auditorio. Y bien, Claudia, el tema de hoy, ¿estamos preparados? Creo que definitivamente no. No estábamos preparados hace casi 8 meses y seguimos sin estarlo. Aún no estamos listos, seguimos superados por el virus en cuanto a capacidad de respuesta por parte de los servicios de salud y también por ese colchón económico que para muchos empresarios y muchas familias pues ya se les acabó. Entonces, el dar un paso atrás o esta posibilidad de volver a semáforo rojo, que representa el estar nuevamente en confinamiento de la población y el cierre de negocios, primero que nada es un llamado a la población en general, a las autoridades también, a cuidarnos, a extremar precauciones para evitar el contagio del virus y a tomar en serio las medidas de seguridad. Esto de el uso del cubrebocas y sana distancia, porque esto de volver nuevamente a esto de estar encerrados, porque así se dice para muchos, o estar en cuanto a los negocios cerrados, pues es solamente el hecho de que cometimos un error cuando se cambió esto a semáforo amarillo. Creo que esta situación para muchos significó el que ya pueden salir a las calles, el que el virus ya se terminó, la mayoría de la población bajó la guardia, y eso lo veíamos en reportajes, o tan fácil como salir a las calles, y veíamos a muchas personas ya sin el cubrebocas, veíamos ya muchos negocios como los mercados rodantes abiertos a la totalidad, y el circulante de personas. Eso mueve la economía, sí, pero era peligroso y lo estamos viendo ahorita ya con esta medida de posibilidad de volver al semáforo rojo. En cuanto esto de bajar la guardia fue una equivocación, no prestamos atención y creo que es esta llamadita de atención tanto para nosotros como población como para el gobierno, que no vimos las consecuencias o no se tomaron del todo en serio, no prestamos atención y tampoco nos vimos en el espejo que se vive, de lo que se vive en otros países que regresaron a semáforo rojo y el impacto económico fue devastador. Economías que considero todavía más fuertes que México. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Ya vemos también en lo cortito a otros estados de la República Mexicana que han vuelto a semáforo rojo, han vuelto al confinamiento y pues es devastador para la economía y por supuesto para la salud, porque como lo refería en un principio, esto del virus sigue rebasando nuestra capacidad, seguimos sin estar listos, tan es así que a 8 meses de distancia es imposible todavía que se tenga una vacuna a nivel mundial 100% efectiva. Entonces, esto habla de que debemos de ser responsables, pero creo que seguimos sin aprender la lección. Yo creo que lo positivo de esta situación de volver a semáforo rojo, pues es que ahora sí la sociedad, la población en general, pues lo tomemos más en serio, seamos responsables, pero de verdad responsables considero yo que en mayúsculas. Otro factor que impacta bastante y que importa mucho es la cuestión económica, porque lo subrayo porque, miren, de una o menor manera, ya sea pequeña o grande, nos afecta. Si la economía está mal, nos va mal a todos. Es una situación escalonada, no es de que lo veamos del todo importante la economía, pero de ahí radica la mayoría del flotante y también de la estabilidad laboral de muchas personas. No todo no todos los trabajos son por parte del gobierno, no todo es burocracia, una gran parte importante se mueve de la iniciativa privada, de las empresas. Entonces, esta situación, Claudia, auditorio, yo creo que de volver al semáforo rojo es grave, es muy agresiva para nuestras economías. No estamos listos, por supuesto que no estamos. Y sobre todo, Claudia, considero yo en esta temporada que al menos para el sector empresarial y para la población en general
es de mucho auge, de mucho movimiento económico, como es esta temporada alta del periodo decembrino, que hay empresas que 100% y familias enteras que 100% tienen su economía en las ventas de esta época, en las cuestiones empresariales dedicadas justamente a las cuestiones navideñas. Y esto yo me imagino que para muchos es preocupante, no quiero imaginarme, cientos de familias que están pendiendo de un hilo su economía y el futuro de sus familias y de su economía, porque es muy fácil y qué padre y qué bueno, ¿verdad? Para todos los que tienen ya seguro su salario y su aguinaldo para el cierre de año, pero hay muchos que no lo tienen seguro y además hay muchas empresas que si ahorita lograron, tal vez con esta situación de la pandemia, no cerrar sus puertas de sus negocios, ahorita no sé si puedan lograrlo, apenas estaba reactivando poco a poco y nuevamente cerrar sus puertas, no sé si puedan sortear salarios, si puedan sortear aguinaldos, que eso ya viene en puerta, ya está en puerta, y creo que es preocupante para el sector empresarial y también para las familias, que no puedan depender de ese bien económico que ya tienen, entre comillas, asegurado. Entonces, esto es lo grave, la situación que se viene, que yo desde un principio, cuando se dijo que se iba a abrir las playas, porque ya estábamos en semáforo amarillo, me preocupó, sobre todo porque se mostraba claramente que muchas personas o la sociedad todavía no estaban tan conscientes de la realidad que vivíamos. Era preocupante, Claudia, que todavía en época de semáforo rojo muchas personas decían, es que eso no es cierto. Y eso de eso no es cierto correspondía a no usar cubrebocas, no respetar la sana distancia, que son dos cosas bien elementales y básicas, y con ello veíamos la aglomeración de personas cuando se abrieron los salones para las fiestas y demás, que creo que ahorita eso es lo alarmante. Regresar a semáforo rojo creo que también debe ser una campanita de llamada de atención para nuestras autoridades y que dejen un ratito de lado las cuestiones electorales que ya están trabajando en cada rincón de Tamaulipas, para que nuevamente regresen, arrastren el lápiz y vean cuáles van a ser las actividades que se van a implementar. Porque de pronto, y ya siento que van a volver las multas, porque luego ya se encasillan en una medida de seguridad y no salen de ahí. Pero más allá de eso, medidas emergentes reales, tanto para la población como para las cuestiones económicas, porque van a necesitar ayuda, Claudia, y creo que eso es para ahorita, antes de que lleguemos al semáforo rojo, que puede ser en cualquier momento, empezar a gastar el lápiz de ya, porque si no, pues la cuestión puede ser todavía más devastadora, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández. Interesante también conocer la opinión, el análisis en este momento de Coral Herrera, a quien también saludo a la distancia. Coral, buenos días. Buenos días, sí, buenos días, Claudia Vázquez, Luz Helena Hernández. Pues bien, este pronóstico de un posible rebrote ya lo había hecho la propia Secretaría de Salud a nivel federal desde que inició la pandemia en México. Sin embargo, en algunos estados, en el caso de Tamaulipas, nunca fue controlada. Es decir, nos venimos saliendo de una primera oleada, vamos a un segundo rebrote o una nueva alza en el contagio, es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el virus nunca se ha ido, siempre ha permanecido con nosotros, pero sabemos que sí hubo una disminución considerable del número de casos. ¿Qué es lo que pasa? Pues se ha flexibilizado mucho este tema de restringir la vida social, de mantenernos en confinamiento por parte de las familias. Tal parece que al decretar un semáforo amarillo nos dijeran que ya podemos hacer nuestra vida normal, cuando sabemos que no es así. Ya no hay una normalidad, se dice que hay una nueva normalidad que nos impide salir en familia y disfrutar como lo hacíamos antes. Centros comerciales los vemos abarrotados, ahora con la playa vemos la insistencia de familias de poder salir, de tener que disfrutar un momento de esparcimiento cuando el virus continúa entre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Respetar las medidas de salud para evitar un impacto económico como el que ya se presentó. Es decir, la economía se ha visto muy afectada, con independencia de lo que se vive en el sector salud, de las personas que han fallecido, de la infraestructura que se logró equipar para poder atender la capacidad hospitalaria del número de personas infectadas.
pues ya estamos casi concluyendo este año en donde casi 8 meses ha sido muy difícil, pero sabemos que al seguir las medidas preventivas y mantenernos en ese confinamiento es la única forma en la que podemos controlar este contagio. En este caso, al decretar fase 2 y fase 3 para algunos municipios, muchas familias han de manera deliberada pues salido a las calles, como decía Luz Helena, sin el uso de cubrebocas. No se ha hecho efectiva una multa, aunque es obligatoria, no se multa a quien no lo utilice. Las familias, las personas siguen sin creer que esto es una realidad. Pese a que el número de contagios ha sido bajo, se ha controlado hasta este momento, el número de fallecimientos ha ido en incremento. Y ayer lo mencionamos, al menos para esta región, en una sola semana hubo 14. ¿Qué nos dice? Que la situación no está controlada. Viene un momento económico muy importante y el hecho de regresar a fase 1 y de convocar nuevamente al confinamiento va a provocar un impacto económico muy grande para la economía en el estado. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes tienen todavía el inventario que adquirieron para este año y no lo van a poder sacar en el Buen Fin, que realmente viene en la primera semana de noviembre. Esta era una oportunidad para poder pues darle vuelta de movimiento a todo el inventario de mercancía que tienen y por diversas circunstancias, principalmente los no esenciales, no han podido vender. Si nosotros regresáramos ya en el nuevo decreto que se da a conocer el próximo sábado 31 de octubre, pues tendríamos que regresar y habría un impacto mayor. ¿Por qué? Porque la economía es la más afectada. Es responsabilidad de nosotros, los tamaulipecos, cuidarnos y cuidar a nuestras familias. No dejemos en manos de otro lo que nosotros sabemos que son las herramientas básicas para poder controlar este índice de contagios. Claudia Luz Helena. Sí, Coral Herrera, bueno, lo que decíamos, regresar a semáforo rojo, realmente estamos preparados. Estamos hablando de lo que es al inicio de cuando se registró esta contingencia, es decir, el cierre de negocio, las restricciones de movilidad, lo que es ley seca, el fin de las reuniones, de las fiestas. Esto sin lugar a dudas que va a provocar, más allá de la crisis sanitaria, que bueno, se está tratando de que se frene, pero va a detonar de nueva cuenta y va a agravar el problema en cuanto a la crisis económica, Coral Herrera. Una pequeña reactivación que se desarrolló durante septiembre y octubre, muchos negocios que decidieron cambiar de giro, algunos que definitivamente cerraron pero abrieron en otra oportunidad o cambiaron de ubicación o están trabajando desde su casa. El hecho que se marque, recordamos que los municipios que permanecemos en fase 2 tenemos todavía el doble aún no circula. ¿Qué provocaría? Pues un impacto económico del que todavía no se recupera el estado de Tamaulipas. Platicábamos con floristas, platicábamos con propietarios de salones de fiestas, la recuperación no ha sido del todo buena para ellos. Entonces, ¿qué viene? Pues es hundirlos prácticamente en el fondo, limitarlos a que paguen los salarios, los aguinaldos, todas las prestaciones a sus trabajadores y realmente de esta dudo mucho que se puedan levantar. Definitivamente que coincido contigo, pero interesante también conocer la opinión de Luz Helena Hernández, el impacto que esto puede tener, sobre todo en la cuestión económica. Luz Helena Hernández, decíamos, regresar a semáforo rojo, pues significa el cierre de negocios, las restricciones también de movilidad para el ciudadano. Sí, Claudia, definitivamente la cuestión, como bien lo comentaba Coral, es un hecho que quien se pudo levantar, quien pudo reactivar su economía de los empresarios, pues esta situación de volver nuevamente a confinamiento, a un semáforo rojo, la medida sería pues que quién sabe si puedan realmente sostenerse. Es bien difícil porque si nos ponemos realmente en el papel de quienes tienen que proveer, como lo comentábamos, salarios, aguinaldo y demás prestaciones, pues es muy complicado, y quien haya despedido empleados y que haya tenido que pagar lo que a su derecho corresponde para indemnizarlos, imagínate cómo está sorteando todavía esta situación, y que la reactivación no fue del todo al 100% para los empresarios, pues es difícil. Aquí lo riesgoso que noto yo
son las medidas que se van a implementar, las medidas para la población en general, que pueden ser nuevamente las multas, que pueden traer complicaciones para el ciudadano, pero aunque no estemos de acuerdo, porque realmente no se está de acuerdo, nunca se estuvo, incluso cuando era la aplicación de las mismas, la situación aquí es el hecho de que el ciudadano debe de concientizarse, y creo que a pesar de las publicaciones y de la publicidad de las medidas por parte del gobierno para la población, se tienen que reforzar. Creo que se tienen que poner creativos al arrastrar el lápiz, porque si no, la situación no se va a mejorar, no vamos a ver resultados positivos, y siempre va a ser cíclico, porque en un principio recuerdo en marzo, cuando había pronósticos de que se iba a prolongar por parte de la temporada invernal, que se iba a prolongar hasta octubre, muchos hablaban de diciembre, otros hablaban de febrero, marzo, se veía como que no, están exagerando, pero ya lo vemos, ya estamos aquí ahora y vemos el impacto de la falta de responsabilidad tanto de población como gobierno, no es solamente de un lado, creo que ahí van de la mano el hecho de que ambos bajaron la guardia, tanto el gobierno para implementar medidas y dar apertura al 100% en algunos puntos, como lo decía, me es muy latente para mí la cuestión de la aglomeración de la población, tanto en salones de fiestas como en la playa, y tanto también como falta de responsabilidad y conciencia por parte de la población. Entonces aquí ya tienen el problema ya lo tienen sobre la mesa, ya saben qué falló, qué es lo que está pasando, entonces a arrastrar el lápiz por parte del gobierno y de la población a acatar, a concientizarse. Pero sobre todo esto de que tienen que implementar medidas es a la de ya, no esperarse hasta que la medida ya sea 100% oficial de que regresamos a semáforo rojo. Creo que desde ahorita se debe de estar trabajando, pero en serio, no solamente tratar por encima el problema. Ya se tienen números, ya se tienen determinaciones, como lo decía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue lo que provocó esta situación que estamos volviendo a la posibilidad de confinamiento? Entonces, dar soluciones. Claudia, eso es lo grave, de que dentro de las soluciones puedan implementar multas. Eso es lo que me parece a mí como campanita de llamada de atención, que creo que es posible que regresen nuevamente estas medidas que tanto laceran, el bolsillo también del ciudadano. Vamos a regresar precisamente con ese tema, Luz Helena Hernández, momento de irnos a la pausa. Vamos a regresar con ese tema. Si es necesario o ha llegado el momento de que se empiecen a sancionar, lo decíamos en otros estados de la República Mexicana, se ha empezado a sancionar sobre todo aquellos negocios que prestan su servicio para la realización de fiestas, lo que son los salones para eventos, los salones para fiestas. Incluso se habla de cantidades millonarias para aplicarles una sanción. Y, por ejemplo, en el vecino estado de Nuevo León, que incluso se habla de la participación de los elementos de seguridad para impedir la movilidad no esencial de las personas. Y es que cuando se fue avanzando de la fase 1, fase 2 y fase 3 y empezaba a cambiar de color el semáforo de salud, pues la gente empezó a sentirse como si ya estuviéramos en semáforo verde y que ya se podía pues realizar cualquier actividad como antes, y la verdad es que nada volverá a ser como antes ante esta contingencia, ante este virus que sigue entre nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Plátano, $14.95 el kilo. Cebolla amarilla, $18.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, $19.95 la pieza. Y manzana Golden Nacional, $29.95 el kilo. Vigencia al 2 de noviembre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues sembrando lo mejor.
experiencia. En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo Decal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal es experiencia para tu campo. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia. Nos comentan y coinciden con Luz Helena Hernández. Dice que, bueno, las autoridades también relajaron las medidas, Luz Helena, como tú lo mencionabas, que incluso a los niños se les permitió la entrada a los centros comerciales. Y decíamos hace unos instantes, ¿será que ha llegado el momento de aplicar sanciones económicas o que, bueno, dentro de estas nuevas medidas que llaman más drásticas las autoridades, pueden contemplar esas sanciones económicas, Luz Helena Hernández? Fíjate, Claudia, hace algunos meses platicábamos esto, cuando era la implementación de multas por no usar el cubrebocas a los automovilistas, supervisión y demás. Creo que en su momento platicábamos de que era grave porque por parte de la población, hay que decirlo, a veces no hay confianza en las autoridades y quien vigilaba esta situación pues muchas veces se ponía en un doble riesgo de ser víctima de algún tipo de abuso por parte de la autoridad. Eso es una situación que hay que mencionarse y que es cierto, creo que eso es un miedo por parte de la sociedad. La otra situación que creo que es inevitable es el hecho de que se tienen que implementar medidas. Ya vimos que no funcionó el relajar las cuestiones de seguridad y como bien lo señalábamos, es parte responsabilidad del gobierno y también es parte de falta de conciencia de la población, porque independientemente de las medidas de la apertura a los salones de fiesta, a las playas, por ejemplo, creo que nada más se hizo entre comillas el tener medidas de seguridad, porque creo que lo veíamos todos, cualquier persona que esté ahorita acompañándonos, creo que le ha tocado entrar, por ejemplo, a alguna tienda, ¿no?, cual sea, que se supone que tenía todas las medidas de seguridad para recibir a personas para el consumo de los servicios que ofreciese, pero la verdad es que de verdad, si nos ponemos en lo cierto, no era del todo verdadero. Entonces, ahí falló también la autoridad en no vigilar realmente su estricto cumplimiento. Eso, no estábamos en contra de que abrieran la economía, de que abrieran los negocios, porque era necesario, lo estamos platicando ahorita. Se fractura la economía de todos, no solamente de los empresarios, sino es escalonado. A todos nos afecta un poquito de la situación que impere en cuanto a los empresarios. Pero lo grave fue que no se cuidó, no se vigiló realmente como se suponía que se iba a hacer, que iba a haber medidas de seguridad, que no iba a rebasar cierto número de personas, y creo que basta con voltear un poquito a nuestras redes sociales y ver cómo está saturada de fiestas, y que creo que se cuenta su número de personas y sobrepasa. Entonces, ¿dónde está la autoridad que se suponía que en este semáforo amarillo iba a vigilar? Entonces, ahí es donde es también la llamada de atención por parte de las autoridades. Si vemos que esto le suma que también relajaron bastante las medidas, dejaron a libre medida de los empresarios, creo que es necesario pensar en medidas un poquito más graves, pero también de vigilancia para el gobierno, realmente lo vigile y lo aplique, porque aquí el hecho de relajar esas medidas, de no aplicar sanciones, por grave que parezca, creo que son necesarios porque si no, los afectados somos todos. Ya lo estamos viendo ahorita, Claudia, con este impacto que muchos empresarios van a tener, la movilidad y demás. Aunque estemos un poquito en contra, creo que es necesario el hecho de las sanciones, pero también vigilar qué va a hacer el gobierno y cómo se va a vigilar al gobierno, porque creo que está fallando. Como te comentaba ahorita, estábamos en semáforo amarillo, pero aún así no estaban las medidas, se supone, en los negocios, Claudia, y eso es cierto. Creo que a cualquiera nos tocó el hecho de que los tapetes satinizantes pues no tenían agua o estaban nada más ahí de adorno. Entonces, eso hay que verlo, hay que subrayarlo y hay que tomar nota de ello, Claudia. Obviamente, Luz Helena Hernández. También vamos con Coral Herrera, quien nos acompaña en esta mesa de análisis a la distancia. Dentro de estas medidas que contemplan las autoridades, ¿acaso habrá llegado el momento de empezar a aplicar sanciones, Coral Herrera? ¿Sanciones económicas? Pues
Pues la verdad se están tardando mucho, han dejado mucho por evitar el costo político que esto representa, tanto el Estado como los ayuntamientos. Si se hubieran aplicado de manera anticipada, pues no veríamos este escenario, ¿no? Era evitar el impacto de esta segunda oleada o rebrote que ya se presenta en otros estados y que ya Tamaulipas está inmerso en esta nueva pues ola de contagios. Es responsabilidad del gobierno también endurecer estas medidas e incrementar la verificación en establecimientos comerciales. Como decía Luz Helena y la persona que se comunicó a ORT Noticias, fue muy arriesgada la medida que aplicaron para el ingreso de niños, de personas adultas en algunos lugares en donde tradicionalmente no se tenía contemplada. Vamos a algunos establecimientos, no tienen gel, ya no hay un filtro, no realizan el uso del termómetro digital y esto pues no permite sencillamente que vayamos avanzando con seguridad en esta nueva realidad, en esta vida económica que reiteramos es necesaria la compra en el comercio local para poder sostener a estas familias que dependen netamente de su actividad. Vienen momentos muy difíciles y la verdad, independientemente del impacto a la salud que esto provoca, considero que no podría aguantar la actividad económica un segundo cierre de establecimientos. Gracias, Coral Herrera. ¿Con qué nos quedamos, Luz Helena Hernández? Pues de implementar las medidas, Claudia, medidas en serio, y algo, bueno, me llamó la atención que comentaba Coral. Es cierto, creo que el riesgo por el cual no se han tomado medidas es por el juicio político, por el impacto que puedan tener y sobre todo en esta plena época electoral que ya estamos ya casi en puerta. Pero creo que se tienen que tomar medidas con cabeza fría y por parte de la población no bajar la guardia, de verdad ser conscientes. No nos cuesta nada el uso del cubrebocas, no nos cuesta nada la sana distancia, y señalar los establecimientos donde no cuenten con este filtro sanitario, pues no acudir. Si no es del todo señalado o todavía no hay una sanción meramente señalada, pues entonces tratar de evitarlos, porque con ello te cuidas tú y cuidamos a los demás. Creo que es lo único que nos queda por el momento, y acatar las medidas que se vayan a implementar. Y por parte del gobierno creo que ya es una llamada de atención para que hagan algo, para que implementen medidas urgentes a la de ya. Son medidas urgentes las que se requieren. Gracias, Luz Helena Hernández, por participar con nosotros. Luz Helena Hernández, como cada martes en esta mesa de análisis. ¿Cómo cerramos en esta mesa? ¿Con qué nos quedamos, Coral Herrera? Coincido en esta mesa de diálogo, las responsabilidades de nosotros, evitar acudir a lugares congestionados, organizarnos en nuestras compras como lo hacíamos desde el mes de marzo o abril, simplificar nuestras actividades para regresar un poco al confinamiento, por la seguridad de nuestras familias, por nuestra salud, pero deseamos la vida continúa. Necesitamos mayor compromiso también de las autoridades sanitarias para que verifiquen que estos establecimientos cumplan con los protocolos señalados. No basta con el certificado que tienen ahí los establecimientos, sino cuentan con un tapete sanitizante, con el uso de cubrebocas obligatorio para quienes ingresen, con el gel y también con el uso del termómetro. Cuidarnos es una tarea de todos. Gracias, Coral Herrera. Muchísimas gracias también a Coral Herrera en esta mesa de análisis. Se nos ha terminado el tiempo, así llegamos al final de este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos, por supuesto, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.